Muy buenas noches a todos, estimados colegas, personal sanitario y público en general. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna le damos la bienvenida a la doctora Laila Wok, gran colaboradora de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Siempre nos ha apoyado en muchos eventos y también para tomar las mejores decisiones en este momento tan difícil que está pasando en nuestro país y el mundo. La doctora Laila es conocida por todos. Lo que les puedo decir hoy para recordar que ella es especialista en medicina interna y es directora médica del colegio del Baylor de Medicina. Bienvenida, Laila. La metodología va a ser la siguiente. Como coordinador, esta noche está el doctor Jesús Falcón. El doctor Falcón es especialista en medicina interna, es internista y docente y se desempeña como médico del staff del Departamento de Medicina Interna del Hospital General de Luque y también está en el Instituto de Previsión Social. Es actualmente miembro de la Sociedad Paraguaya, de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. El doctor Hugo Celauro, actualmente vicepresidente de la sociedad, y el doctor Edgar Ortega, que es especialista en medicina interna e infectología y forma parte del cuerpo docente del Hospital de Policía y también está en el Hospital de Enfermedades Infecciosas y en el Instituto de Previsión Social. Bienvenida, Laila, y te dejamos que vos sos la protagonista de esta noche. Muchas gracias, doctora Estela, y buenas noches desde Houston. Muchas gracias por venir y oírme. Creo que estamos mejor en la tecnología, al menos ya la probamos que funciona. Entonces, esta es la actualización versión 2.0. Desde que nos vimos para acá ha cambiado un montón. En los últimos 20 días han habido mucho más cosas. Este virus es fascinante, no sé si eso sea bueno o malo, pero cada día aprendemos algo más. Mis conflictos de intereses. El objetivo es realmente describir un poquito la epidemiología y proceso fisiológico, hacer énfasis de ciertas cosas que sabemos hoy, discutir los nuevos avances terapéuticos en estudio y después hablar de las pruebas serológicas y el PCR. Estamos a día 100, o sea, si vemos hace 100 días, el 7 de enero, fue cuando empezó todo esto que se identificó el COVID, el SARS-CoV-2, en ese tiempo se llamaba el coronavirus nuevo del 2019, y a partir del 7 de enero pues se despegó lo que es hoy en día la pandemia. 23 días después la Organización Mundial de la Salud lo declara como una emergencia y luego. Entonces, en estos 100 días hemos aprendido un montón, hemos aprendido qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, han salido muchos mitos, muchas, especialmente en la parte de las redes sociales. También hemos aprendido que el acceso a artículos o a guías que es globalmente es mucho más fácil por lo mismo, por las redes sociales que tenemos hoy en día. Entonces, del día 100, pues esta es nuestra situación global. Esta es la página de la Organización Mundial de la Salud, que está un poquito atrasada, dice todavía 1.9 millones en vez de 2 millones. Podemos ver los diferentes epicentros y obviamente esto ha cambiado mucho de cómo lo habíamos visto a principios de enero, que era principalmente en la área de la China, en la área asiática. Y lo más seguro que los puntitos azules se van a ir propagando.
Pero hay buenas noticias. Nosotros, todo el mundo ha tomado medidas, ciertas medidas se han tomado a través de la OMS y una de las grandes medidas es el distanciamiento social y el cierre de muchos lugares. Entonces quería darles un ejemplo del doctor Bob Watcher, que es el jefe de medicina interna de la Universidad de California en San Francisco, donde se tomaron medidas muy estrictas. Ellos fueron las primeras ciudades en cerrar los negocios, cerrar también, por ejemplo, que no hubiera ir a los estadios, conciertos y todo eso. Y lo que pudieron hacer es realmente lo que queremos, es un aplanamiento de la curva. Entonces, si ven acá, ven que la curva empezó, subió, surgió el 9 de abril, y si ustedes cuentan del 17 para acá, son casi estamos viendo 4 semanas. Entonces eso también nos ayuda a definir de que esta enfermedad tiene un principio y tiene un final si se atacan a las medidas que hemos hecho. O sea, durará 8 semanas del principio al final. Entonces ahorita lo que estamos viendo es de que aquí va subiendo y ya se puede ver la inflexión que va a ir bajando, y ahí ve y agarra la curva para la parte de abajo para las próximas 4 semanas. Los números de arriba ese es el número de nuevos casos que han tenido en el centro médico. San Francisco tiene una población de 3 millones de habitantes alrededor de la área de la bahía, incluyendo San Francisco. San Francisco tendrá menos, creo que estamos en 800,000 personas. Y ellos haciendo estas medidas pues pudieron no tener ese gran pico que es el que le tenemos, y es el que vemos que pasó en Nueva York, pasó en Italia, ha pasado en España, pasó en Wuhan. Entonces, este es un ejemplo de que todo lo que estamos haciendo para aplanar la curva se ve. Pero también vean que el efecto no es inmediato. Si empezaron las medidas alrededor del 20 de marzo, tienen que ver que va a pasar exactamente un mes antes de ver eso. Y las primeros se va a ver en las primeras 2 semanas. Pero los números han sido bastante planos. Entonces, lo otro que sabemos, y este es de Verity, en el Lancet, es de que el COVID-19 tiene un rango de enfermedad como cualquier enfermedad. Hablamos del 80-15-5 o 80-20%. O sea, el 80% van a ser casos asintomáticos o leves. Van a haber esos casos sintomáticos, los que tienen fiebres, los que pueden tener un poco de disnea, pero son leves. Y los casos severos, que son los que vemos que están en el hospital, que van a surgir con el problema de la disnea, de la desaturación. Algunos quedarán en intensivo, otros no, y obviamente hay un porte de muertes. Ahora, el rango de muertes ha ido cambiando. Por ejemplo, en Alemania es 2%, pero si ven el rango de muerte en Nueva York o en Italia es casi del 14%. Y eso tiene que ver mucho de las técnicas que se hicieron. Alemania, Singapur, Hong Kong han hecho la técnica de identificar y hacer, o sea, se hace el examen, se identifica a la persona que está infectada y se aísla. O sea, es examen, identificación y aislamiento. Con eso lo que hace uno es dejar que esta enfermedad no se propague. Se propaga muy fácil porque es una parte respiratoria y agarra, y también tenemos los casos de los asintomáticos, que gente que no tiene síntomas o empieza a producir y esto se pasa. Entonces, a la hora de identificar, aislar al paciente o la persona afectada y hacerle las pruebas al núcleo, eso sería lo mejor que se puede hacer. El problema es que no se ha podido desarrollar el nivel de las pruebas que se necesitan para poblaciones. O sea, nosotros no somos Corea del Sur, que va a sacar 5,000 pruebas al día y van a venir y hacerle la prueba a 43,000 personas. Eso no va a pasar. Nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos problemas, pero puede ser cualquier otro país. Alemania pues ha hecho eso de ir a identificar los casos. Entonces, este es aquí de una de los de Emory, de la doctora Jennifer Spicer y de los estudiantes de medicina, donde ellos vinieron y en una manera pictográfica describieron lo que llamamos la parte silenciosa.
Ellos vieron que 76 residentes que vivían en casas de asilo en el King County en Washington, de esos 76, 23 eran COVID positivos. De esos 23 COVID positivos, 10 tenían síntomas. Los otros 23 estaban infectados o infecciosos, pero asintomáticos. De esos 13, 10 a los 7 días desarrollaron enfermedad y 3 nunca desarrollaron nada. Y la razón que hago énfasis en los 7 días es que ese día 7 es lo que uno espera en esta enfermedad, donde uno va a empezar con la fiebre, la disnea, la anosmia y cosas así. Entonces, si hoy en la mañana no tengo fiebre, puedo oler mi café, no tengo malestar general ni nada, yo sé que he pasado la primera prueba, entonces que no son una parte de síntomas. Si alguien ha estado cerca de alguien que es contagiado por COVID o tiene una prueba positiva, también es lo mismo, o sea, uno se aísla, hace su cuarentena y el mínimo es 7 días, porque en 7 días uno va a desarrollar la enfermedad. La otra es de aquí veo, cuando uno estornuda, bueno, el estornudo es bastante rápido y ese puede llegar hasta 6 metros, pero si uno tose, eso realmente va a llegar a 2 metros, a 1.5 metros, y ahí viene la separación que nosotros hablamos de 2 metros. Es cuánto se va a propagar el aerosol en este sentido. Una vez se propaga el aerosol, viene el SARS-CoV-2, entra en la parte del parque tracrobronquial y con estas las espigas que tienen aquí, estas son importantes porque estas glicoproteínas se van a unir al receptor AC2. Aquí es a donde uno puede venir y hacer también, desarrollar un medicamento que inhibe la unión de la espiga de la glicoproteína hacia el AC2. Si eso pasa, se unen, forman un endosoma, el virus entra, saca el ARN se va al aparato de Golgi y empieza a producir proteínas, las cuales se involucran y después se vuelvan a sacar y forman el nuevo virus para reinfectar. Por mientras, ¿qué pasó cuando el AC2? El AC2 baja su expresión, sale un AC2 libre, eso hace que la angiotensina 2 suba a angiotensina 1,7 y eso activa la interleucina 6. Esta es la parte de la fase inmunomoduladora, la parte de las citoquinas a donde va a pasar. Eso va a crear una vasodilatación pulmonar y además va a crear una membrana hialina. Es una membrana hialina muy espesa que se pega porque el surfactante baja. Esto viene a recordar a las personas que pasaron por neonatos a una membrana hialina. Esa membrana hace que cause inflamación y que siga empezando la tormenta de citoquinas. Al hacer eso, causa inflamación y va a tener coagulopatías que vamos a ver adelante, que crea una área de microémbolos y parte de donde no hay una buena oxigenación. Primero, porque no está el vaso capilar, no está perfusionado, y segundo, porque el espacio del alveolo, el respiratorio, tiene este moco o falta esta membrana hialina que no hace que respire. Entonces es importante porque hemos ahora visto que este virus se comporta de una manera, tiene un principio y tiene un final. El principio va a durar de 0 y el final hasta 14, 21 días. La primera fase, y esto es del doctor Siddiqui, que está del Journal de Heart and Lung Transplantation, vemos que la primera fase es detección o es una fase temprana. Esa es la parte donde se está replicando el virus. Esa es donde vamos a tener las fiebres. Y son fiebres bastante altas, son fiebres de 40 a 41 grados. E inclusive son fiebres muy comparables a lo que es el dengue. Son esas fiebres quebrantohuesos que llegan a 40, 41 grados que el paciente se siente mal. Lo otro que ya sabemos es que está asociado a anosmia, anosmia, y ahora se han reportado más casos con
gastrointestinales, de diarrea, náuseas y vómitos. Y, por supuesto, están los casos atípicos. Los casos atípicos pueden ser que tenga una encefalitis, una alteración mental y dermatológicamente hacen en las falanges, hacen es un eritema que se ve como que fuera, ¿cómo llaman? Se ponen rojos y empieza descamación en la parte proximal, distal, perdón, en la parte distal de los dígitos, en las manos y en los pies. O sea que hay de todo un poco. Entonces empieza esa parte temprana, que es la respuesta viral. Esta respuesta viral empieza y vamos a pasar a lo que es la fase pulmonar. Ya vamos a empezar con la tos, nos falta de aire, podemos tener hipoxia. Aquí si se le hace una imagen de rayos X puede estar normal. Y ya vamos a ver que hay una linfopenia marcada, una transaminidades y la proteína C reactiva va elevándose. Esta fase se divide entre 2A y 2B, donde pasa la parte media, es la parte ideal, es el punto que lo más seguro es de que este punto donde uno baja la parte viral y empieza la respuesta inflamatoria, es a donde nosotros vamos a poder dar la parte terapéutica. Aquí es donde funciona el antiviral. Aquí es donde funciona el inmunomodulador para que no vaya a progresar al estadio 3, que es una parte hiperinflamatoria que ya nos llega a un pulmón de choque o un CIRPA, fallo cardíaco porque hay un aumento de hipertensión pulmonar secundaria y las coagulopatías. Ya una vez están en esta área de acá, van a pasar entre día 10 hasta día 21 en esa fase. Ya una vez termina el día 21 y uno sigue intubado, ya el virus se fue. Puede ser que la prueba de PCR siga positiva, pero estamos detectando solo partículas virales, no estamos detectando virus vivo. Y entonces en ese momento ya es el paso donde el intensivista y el neumólogo tiene que manejar el CIRPA para poder sacarlo. Entonces lo dividimos en 3 fases. Entonces eso lo vimos en este curso clínico, fue el primer caso en Estados Unidos, donde tenían fiebre, las fiebres fueron aumentando al día 4, después bajaron, tenía tos, tenía un poco de rinodea, fatiga y se resolvió del día 1 al día 15. De ahí viene que esta enfermedad va de 14 a 21 días. También de los estudios de la China. O sea que si ya el paciente ha pasado hasta el día 21, ya no es COVID. Ahora, ¿qué pasa si el paciente entra intensivo? Y esto es en la parte de Seattle. Ahí, en primer lugar, recuérdense que muchos de los que entraron venían de la casa de asilo. La edad promedio era 64%, 58% tenía comorbilidad de diabetes y 25% venía de estas otros lugares de hospitales. 88 tenían tos, pero ojo, solo el 50% tenía fiebre. En nuestros pacientes geriátricos, no todos nuestros pacientes geriátricos tienen fiebre. O sea que fiebre no es el único marcador. Todos tenían linfopenia. De ahí el 75% terminaron paralizados, 28% pronados y 39 paralizados, 78 en ventilación mecánica. Ellos no usaron extracorpóreo, membrana extracorpórea. Ellos tenían 0, igual que en Nueva York. La experiencia acá que tenemos en Houston es que tenemos toda una unidad que tengo 5 pacientes en extracorpóreos. La extubación temprana fue a los 8 días y el 21% se fue a la casa. O sea que, y vamos a ver qué factores de pronóstico. Los factores de pronóstico van a ser diabetes, obesidad, inmunosupresión. Los renales crónicos es interesante porque a pesar que se ponen mal, tienden a salir mejor. Hipertensos, personas que están debilitadas, pacientes que son trasplantados. Los pacientes VIH no tanto, he tenido varios y salen mucho mejor que los pacientes no VIH. O sea, les da igual. Ahora, no hemos tenido un paciente que tenga CD4 debajo de 100, o sea, en fase de SIDA.
Entonces, para ilustrarlo, quería ver una paciente que acabamos de ver, es 62 años, con historia de enfermedad renal crónica en diálisis por fístula, hipertensa, diabética, enfermedad coronaria e hiperlipidemia. Se presenta en la emergencia con dolor precordial, diarrea, dolor abdominal, fiebres y disnea. O sea, ella, por la razón que ella vino fue por el dolor precordial, no, y después se descubrió que tenía otros. Entonces, a eso nos viene la presentación clínica. La fiebre, vamos a tener, puede ser que haya 75% sean hospitalizados, tengan fiebre, pero solo el 50% van a aparecer. Las mialgias, dolores musculares, el 10 al 50%. Tos, como vimos, hasta el 80%, disnea, y la tos es porque ya está, esa es una tos seca. Esta no va a ser una tos que va a generar esputo, otra vez por esa membrana hialina, entonces cuesta sacar la tos. Causa disnea, puede tener dolor de garganta, pueden tener un poco de rinorrea, que eso se ha visto muchos que, por ejemplo, la etapa de las alergias, si uno puede tener rinorrea y le dicen que no es COVID. El síndrome ha pasado por todo. Náusea, vómitos, diarreas en menos del 30%, pero puede ser que sean presentados. Un paciente que tenía trasplante de pulmón, él presentó con el único síntoma de tener diarrea y salió COVID positivo. Cambios, o sea, anosmia, agusia, o sea, de olfato, como le digo, si yo puedo oler mi café todas las mañanas, ya sé que estoy bien. Conjuntivitis, es una conjuntivitis bilateral, viral. Parte dermatológica que pueden tener estos rashes, puede ser un rash de tipo dengue o puede ser este rash que sea en las partes distales de los dedos. Entonces, una vez viene el paciente, hay que sacarle ciertas pruebas. Le hacemos una hematología con diferenciación, o sea, yo quiero ver que tenga linfopenia. O sea, eso es lo primero. Acuérdense que es una enfermedad viral. La enfermedad viral va a atacar a los linfocitos, o los linfocitos son los que necesitamos para ir a combatirlo. Las plaquetas son normales, pero sí se han visto disminuidas. No es lo primero, pero sí pasa. Van a tener transaminitis, o sea, van a tener las pruebas hepáticas elevadas. Inclusive hay que tener un poquito de acuosidad, porque yo tenía un paciente con las pruebas elevadas en 100 y 200, la SGOT y la SGP, y terminó teniendo reactivación del virus de Epstein, o sea que, y después volvieron a bajar. Entonces, lo que sí es la proteína C reactiva va a estar, la lactato deshidrogenasa, la ferritina, y el dímero D son las pruebas que yo voy a seguir para decirme en qué momento yo tengo que actuar. Porque no en todos los pacientes hay que actuar, hay pacientes que se mejoran, porque recordémonos, no hay un tratamiento. La radiografía, el tórax nos da un diagnóstico del 60 al 77 y la tomografía un poquito más. Pero les voy a decir que no todos mis pacientes que han ingresado solo con tomografía de tórax, no todos tienen tomografía. La razón es porque no queremos llevar un paciente que está probablemente COVID al lugar del tomógrafo, porque después hay que desinfectar todo el tomógrafo y eso toma mucho tiempo. Entonces, si la radiografía se ve que es consistente con enfermedad periférica, ya eso se deja de esa manera y no se hace la tomografía. Entonces aquí está, o sea, la tomografía sí es bastante ayuda, nos da esas opacidades de vidrio despulido, puede tener una parte reticular, pero es muy pequeña, pero es mucho más opacidad. Aquí la ven, empiezan en la parte periferia y en la parte posterior. Esto es importante porque la parte posterior, esa es una de las razones que nos ayuda a pronar al paciente para mejorar el reclutamiento alveolar en la parte de enfrente o la parte anterior. Entonces, sigamos con el caso. Entonces, tenemos a la paciente de 62 años. Y como podrán dar, es caso fresco, o sea, es caso que he estado manejando ahorita. La paciente ingresa el 6 de abril. Ver que las temperaturas, aquí usamos Fahrenheit, llega hasta 103, que es como 40 grados. Y en ese día van a ver que la proteína C reactiva está leve,
pero en 3 días después aumenta. La ferritina está arriba de 40,000, el dímero D está bien, pero lo que otro que sigue con las fiebres, sigue con el dolor precordial, se le saca la troponina y tiene un infarto de no ST, o sea, se empieza a anticoagular con heparina y no se puede llevar a hacer cateterismo porque la paciente es COVID positiva. Mejora. Entonces veamos qué pasó. Ella sigue con fiebre el 6, el 7, el 8 y el 9. El 10 rompe la fiebre. Y ya vemos que llegó a su pico de la proteína C reactiva. Ya cuando rompe la fiebre, la proteína C reactiva baja. La ferritina va bajando. El dímero D bajó. No sabemos por qué subió, pero va bajando y la troponina fue bajando. Entonces me van a preguntar, doctora, ¿usted qué hizo con este paciente? Nada, no le di nada. ¿Por qué? Porque la hidroxicloroquina no funciona y de todas maneras está contraindicada en esta paciente. 2, no le pude entrar en uno de los ensayos clínicos porque la creatinina está en diálisis. Y cuando le quería dar el tratamiento de la interleucina 6, que sería en este caso, en esta área que están los marcadores, están elevando, o sea, el día 9 de abril, porque subió de 2.64 a 24, esta es probablemente la fase 2A, 2B que estábamos hablando. El hijo dijo que no daba el consentimiento y entonces esperamos. Se saturó un poquito la paciente, requirió oxígeno de 3 litros y después siguió bien y hoy se egresó porque ya tiene una CIA COVID en lugar de diálisis. Entonces, la gente dice, bueno, uno tiene que tratar, o sea, uno tiene esa ansiedad, esa emoción de tratar. Les estoy presentando un caso donde yo no hice absolutamente nada excepto que le dimos heparina para su problema cardíaco y salió. Ese es el 80% de nuestros pacientes. Van a salir sin hacer nada. No hay que apresurarse. A veces cuando uno se apresura, a veces las cosas no salen tan bien. Aquí lo que quiero enseñarles es lo que pasa a veces, lo que pasó en esta paciente. Ella sí, parte de eso hizo hipertensión pulmonar. Pueden ver que está muy dilatado los ventrículos y las aurículas acá y ven cómo está eso, donde tienen una hipertensión pulmonar secundaria. Y sabemos en este JAMA de cardiología de Gao que salió este mes, que sí los marcadores cardiovasculares están asociados a cierta mortalidad. Si los pacientes tienen una troponina elevada, la mortalidad puede ser del 69% con enfermedad cardiovascular, que era el caso que tenía ella, ¿verdad? Porque todos estos pacientes son con COVID, o sea, COVID más enfermedad cardiovascular más troponina elevada, es una mortalidad del 69%. Si no tiene cardiovascular, pero sí se eleva la troponina, es del 7%. Entonces, era una preocupación con esta paciente, porque sí se elevó su troponina, pero con la heparina bajó. Y el otro, como les decía, los pacientes renales son interesantes porque suelen salir mejor que los otros pacientes. Pero yo creo que esa es una observación. Habrá que ver qué dice el registro de todos los pacientes para ver si eso realmente se apoya. Entonces, lo otro que hemos descubierto, o sea, ya hemos hablado de esta parte inflamatoria, o sea, lo que pasa en el pulmón. El pulmón se pone duro, causa el SIRPA, el pulmón de choque. Después está la parte de esta que causa hipertensión pulmonar secundaria, tenemos las troponinas y la razón, y la tercera parte tenemos la coagulopatía asociada a COVID o CAC. Esta salió como guía interina, manejo de coagulopatías en COVID en el Journal de Thrombosis y Hemostasis. Entonces, otra vez buscamos dímero D, protonvinal, las plaquetas y fibrinógeno. Si el dímero D no está muy elevado, pero se admite por razones clínicas, hay que seguirlos.
a mí se me ha subido el dímero D hasta arriba de 20, que es nuestro límite máximo. Si uno ve que el dímero T se va, son los pacientes que se le está apoyando a dar una dosis profiláctica de heparina molecular de bajo peso. Sí sé que en el WhatsApp y en el Facebook han pasado uno donde decían que había que comprar Clexane para todo el mundo y lo más seguro es que vamos a tener hemorragias y no están indicados. Hay que seguir lo que tenemos de evidencia. Si el dímero D va subiendo, las plaquetas son normales, el fibrinógeno está elevado, entonces se requiere. Si el dímero D también del PTT está admitido, se admite y lo vemos. Ahora, paciente que entra a la UCI, al intensivo, sí vamos a tener a ese paciente con heparina de bajo peso molecular. Obviamente porque va a estar no va a poder moverse, está sedado y tiene eso. Lo otro es de que hay que tener ojo con cuántas transfusiones. Aquí nos está transfundiendo a mucha gente. Primero porque el banco de sangre bajó los números, pero de reservas. Segundo es de que no se quiere dar más de la cuenta. O sea, si el paciente está sangrando, entonces sí. Si la hemoglobina no hay que mantenerla a 10, la podemos mantener en 8, está bien. Si las plaquetas, si está sangrando y las plaquetas están arriba de 50, tampoco. Pero y si está no sangrando, las plaquetas si están abajo de 20,000 se les da. Entonces con eso les hablé un poquito de la clínica, que es diferente a la clínica que presenté la vez pasada. Tenemos nuevos signos. Tenemos una manera clínica y objetiva de seguir cuándo va a pasar esa inflamación. O sea, para los obsesivos compulsivos como yo, esto es excelente porque puedo ver exactamente a dónde tengo que darlo. La idea es tratar de prevenir eso lo antes posible. Y esos son de los posibles tratamientos van a venir. Esta es una revisión del doctor Brad Curtel de la Universidad de Southwestern, que está en Dallas, que salió en el JAMA hace unos días, donde tiene una figura simplificada de lo que queremos ver. Tenemos el virus, el SARS-CoV-2, que se va a unir al receptor ACE2. Al unirse al receptor ACE2, puede haber una molécula como Camostat que inhibe este receptor TMPRSS2, que previene la carga que entre. O sea, es como pensar lo que hacemos con los pacientes de VIH, que tenemos un antagonista de fusión, o sea, no se une la molécula, y también tenemos un antagonista del CCR5 para que no entre ese virus a la célula. Digamos que el virus entra, entonces hace un endosoma. En el Asia se usó el Arbidol. Aquí no se ha usado, tampoco lo vi usado en Europa, pero sí sé que se usó en el Asia, donde va a ser inhibir la fusión de la membrana. Y la famosa cloroquina y la hidroxicloroquina, que es la parte donde hace la fusión, cambia el pH del endosoma. La molécula va a venir, va a sacar su ARN, donde va a ser traducido, va a ser una polipéptidos, donde se creía que manejaba el lopinavir y el darunavir, que son los antirretrovirales del VIH, y donde estamos ahora, que es la polimerasa, que es la ribavirina, el remdesivir y el favi. Cuando está la molécula afuera, pues entonces usamos los inmunomoduladores. Lo más seguro es que va a haber un antiviral más un inmunomodulador, que es lo que va a ayudar a que estos pacientes no progresen a la parte severa. En ese mismo artículo, pues aquí van las diferentes tipos de farmacología y de tratamientos, y se los voy a pasar a Carolina los artículos para que los pongan y para que los revisen. Entonces habíamos hablado la última vez del lopinavir y el ritonavir. Y yo espero o sea, por ejemplo, en los estudios españoles se usó el lopirrito,
En España se usa mucho, pero por ejemplo, uno de los tíos de una mi amiga que vive en Madrid, pues a él como que le dieron de todo, porque le dieron lopirrito, le dieron remdesivir, le dieron esto, le dieron lo otro, y salió. Pero realmente los datos no están ahí, no llegamos los niveles. Ahora, está la parte del Hospital Clínica en Barcelona, de que ellos piensan que si se usa el lopinavir, ritonavir, pero lo usamos de una manera que usamos conjunto con ribavirina. O sea, se usan dos, o sea, el mismo concepto que el VIH, que queremos tener 2 o 3 agentes que sean contra el virus. Entonces, tal vez un agente antes de la fusión o usar 2 que se estén en el área de la polimerasa. Pero en esto todavía no hay estudios. Ahora, el estudio de solaridad, el Discover y otros que se están ocurriendo en España, sí han estado viendo y tienen brazos controles y brazo placebo. Entonces, en Singapur habíamos visto que usaron una dosis menor y 5 pacientes que fueron tratados con lopinavir, ritonavir. 3 pacientes mejoraron la oxigenación, 2 pacientes deterioraron y 1 requirió intubación. Pero otra vez, eran 5 pacientes. O sea, es muy poco de basar guías y estrategias nacionales cuando la N es muy pequeña. Entonces, está la interacción con medicamentos, está que tal vez no haya suficientes medicamentos y lo que habíamos hecho, tal vez usarlo conjunto. Pero todo eso cambió con el ensayo clínico que salió de la China de lopiritonavir en adultos hospitalizados con COVID severo. Y esto es parte de cada lunes, una vez al mes, tenemos un club de infectólogos donde leemos un artículo, y esto es en Twitter, y aquí podemos ver que sabíamos que el lopinavir, además de la ribavirina, pues ayudó en el SARS en el 2002. Sabemos que in vitro la actividad mejoraba, entonces se hizo un ensayo clínico. Donde se hizo el ensayo, se estratificó a un grupo recibir lopinavir y otro grupo no recibir nada, o sea, hacer la terapia estándar. Y lo que se quería ver era si el paciente se iba a su casa en condición normal, era 1, y 7 si era muerte. Lo vieron durante el día 14, el día 28, y vieron que de esos 199 pacientes, 99 fueron al LOPI y 100 fueron a lo que era el placebo. Lo que encontraron es de que no hubo diferencia. A pesar de todo lo que se hizo, no hubo una gran diferencia entre uno y el otro, y lo que sí tenían era un aumento de efectos secundarios, porque el lopinavir, ritonavir da mucha diarrea. Habían pacientes, por ejemplo, en el grupo total, habían 4 pacientes que estuvieron en extracorpóreo, 2 en lopinavir, 2 estándar, igual. Todos tenían presores, o sea, aminas vasopresoras, menos del 3% reemplazo de terapia, y todos tenían ventilación mecánica. Entonces, eso es lo que es el lopinavir, ritonavir, que realmente es muy poco que va a resultar. Es parte del estudio de solidaridad. Tiene un brazo que tiene lopinavir, ritonavir más interferón beta, pero son conjuntos. Y entonces, otra vez, esto no va a resultar siendo una monoterapia, va a ser una combinación. Y el otro que se ha hablado mucho y que se ve por todos lados es la cloroquina y la hidroxicloroquina. Como sabemos, la cloroquina tiene su actividad antiparasítica contra la malaria, y habíamos hablado que el mecanismo de acción era interferir con el receptor AC2, impedir la acidificación de las endosomas y causar una inmunosupresión. Cuando vemos comparados con la cloroquina, el IC50 tiene que uno alcanzar para llegar a esos niveles casi citotóxicos para matar, es un micromolar que puede ser alcanzado con los 500 miligramos 2 veces al día. Pero, ¿funcionará o no? Entonces, en vez de usar cloroquina, hidroxicloroquina. Entonces, hay más de 142 ensayos clínicos hoy en día
que están viendo si la cloroquina o la hidroxicloroquina funciona. Son ensayos clínicos que tienen un grupo control. Es un ensayo clínico que vamos a tener una respuesta para ver si la hidroxicloroquina funciona. Como saben, ya el de Brasil pues fue parado. Entonces, por ejemplo, había uno que era aleatorizado, donde entraron 31, 80% con enfermedad leve. Enfermedad leve, fiebre, no tiene desaturación, los marcadores están bajos, se recuperan. Se les buscó el PCR a las 7 semanas para ver si tenían. Les dieron dosis de 800, 600, 400 y 200 durante ese tiempo. Y al final no encontraron ninguna diferencia. En otro que fue de 62 pacientes, lo mismo. Lo que sí es de que vieron si se transfería del intensivo versus 7 días y van a ver acá que realmente no había mucha diferencia entre uno ni el otro. Tampoco así desarrollaban el síndrome respiratorio de adulto o no. Lo que sí en el grupo de hidroxicloroquina es que 8 de ellos desarrollaron prolongación del QT y una miocarditis. Entonces, de ahí vamos a lo que salió en Francia. Tratamiento de hidroxicloroquina más acitromicina y ellos se agarraron a 6 pacientes. De esos 6, 3 terminaron en intensivo, 1 falleció, 1 egresó y 1 paró por náusea. Entonces, en esto no hay eficacia clara para la hidroxicloroquina. La dosis puede ser más alta, pero tiene toxicidad. El uso de acitromicina realmente no está muy claro. No había grupo control, no había sesgo y no era tampoco aleatorizado. Entonces, de los 142 estudios que están, vamos a tener una respuesta. Lo que se quiere ver a veces es que hay una urgencia de tratar. Y yo entiendo, porque a pesar que uno lee, uno lo ve y tiene que tratar a las personas, no quiere que se sientan mal ni nada, pero tampoco podemos hacer cosas que vayan a hacer daño al paciente. Acuérdense que parte de nuestro juramento hipocrático es hacer no daño. Entonces, esta es una parte donde había hablado el doctor Khalil sobre eso durante el tiempo de pandemia, y una cosa es, como les decía, no hay que apresurarse. Este salió el día de ayer, que es usando cloroquina difosfato y no como aquí lo que tomaron cloroquina fosfato, 2 pacientes en Arizona que es para limpiar las peceras y uno falleció y el otro terminó en intensivo y todavía sigue ahí. En 2 diferentes tomas en pacientes hospitalizados, este fue aleatorizado, no había sesgo y era una fase 2. Pero este estudio se paró por la alta toxicidad que había, o sea, los problemas cardíacos que causaba la hidroxicloroquina. El otro estudio es el estudio del doctor Bolwer que les he hablado, que ya vamos ahorita ellos van enrolando como 500 pacientes para ver si esta quimoprofilaxis va a actuar a prevenir, como lo haríamos, por ejemplo, en gente expuesta al anthrax o en pacientes expuestos a Neisseria meningitis, donde uno viene y toma cipro para que no le dé, o sea, para nuestros trabajadores de salud o gente contagiada que estuvieron expuesta antes, post-exposición, versus esos casos leves. Pero como ya les ilustré, muchos de los casos leves van a mejorar. De aquí nos pasamos al área de los antivirales. El remdesivir es la prodroga, el que se estaba estudiando, es de la Gilead, es el brazo de solidaridad, va a tener un brazo que va a tener remdesivir, otro brazo va a tener lopinavir con interferón, como aquí lo ven acá, va a tener un brazo que va a tener hidroxicloroquina y un brazo placebo. Vimos que interfiere con la polimerasa viral, puede ser que desarrolle mutaciones en general, es bastante tolerable, pero no se puede dar en pacientes que tienen una función del renal menos del 30 por el ciclo de dextrano y puede tener alteraciones hepáticas.
Y como se habrán dado, si siguen el stock de Gilead, pues debe de seguro que está funcionando porque el stock de Gilead subió, ¿verdad? Puede ser que trabaje o no. Entonces, la experiencia de 12 pacientes que fueron vistos en intensivo en la Universidad de Nebraska. A estos pacientes habían algunos con aislamientos, o sea, enfermedad leve, otros estaban hospitalizados, otros requirieron oxígeno y un par de pacientes fueron al intensivo. Y pues era suficiente para continuar. Entonces hay un estudio del Centro de Salud de Estados Unidos, el NIH, estudiándolo a través del Adaptive. Ahí está el de la Gilead, que hacía Remdesivir 5 días versus 10 días. Y después otros lugares, como el Solidarity, que es el de la OMS, el Discover, que es el europeo. Y esto salió el 10 de abril y por eso subió los stocks, o sea, de que el uso compasionado del Remdesivir. Lo que pasa con este estudio es de que suena fantástico, pero no tienen un grupo control. O sea, puede ser que hayan salido igual. Entonces, y se puede porque tenemos pacientes y se puede hacer que un paciente reciba o no, por eso se hace aleatorizado donde uno no sabe y no hay un sesgo del investigador. Entonces, pues ellos vieron que había ventilación mecánica mejoró, había menos lados, las condiciones fueron iguales de hipertensión, diabetes, asma. En la parte invasiva había 12% que tuvieron membrana de oxigenación extracorpórea, 88 de ellos estaban ventilados. Como van a ver, era mucho menos acá y hacían el high flow. Entonces aquí le hicieron una escala de 1 a 6, o sea, 1 se fue a su casa, 6 murió, todo se veía hacia el favor del Remdesivir. Y aquí están los 53 pacientes, todos descritos, que quienes necesitaban oxígeno, quienes no, estos pacientes que estaban en ECMO, los días desde que se empezó el Remdesivir, cómo ellos fueron mejorando, el oxígeno cómo fue mejorando. O sea, es prometedor, pero la falla de este ensayo fue que no pusieron un grupo control. Y después viene lo que es el plasma convaleciente. Entonces, el plasma convaleciente pues nos trae la parte en la parte de los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, este fue el primer reporte que les presenté, que habían 5 pacientes, o sea, una N de 5, que se iban mejorando. La experiencia que tengo yo ahorita es una N de 10, o sea que son 5 más. Y no sé si mejora o no. A unos pacientes le hemos dado, los marcadores bajan, la oxigenación está mejor, pero todavía siguen intubados y todavía tengo 2 pacientes en ECMO, o sea que no sé si realmente funcionó o no. Pero como son plasma, estos no se pueden dar a los pacientes que son de trasplante. Entonces aquí, esto es una N de 10, esto en el National Archive lo publicaron de pacientes en la China que recibieron. Pueden ver las características de estos pacientes, ven las edades que iban desde 34 años hasta 78, tenían clasificación severa, días de que tenían, o sea, aparte de que yo también cuando veo al paciente le digo, el día que empezó con síntomas, ese es el día 1 para que yo pueda contar los días de la enfermedad. Muchos de ellos recibieron los días de plasma, fueron generalmente 9 días, como esta persona severa empezó con 10 y recibió el día 19. Como se podrán dar cuenta, les dieron de todos los antivirales, el Arbidol, ribavirina, Remdesivir, el interferón, hasta oseltamivir, paramivir, lo que sea, y una cantidad de antibióticos que no sé por qué le dieron tanto, ¿verdad? Inclusive cefoperona, tazobactam, que me hace pensar que tenía una resistencia bacteriana. Todos recibieron esteroides y que si mejoraban o no, y unos mejoraron, que pasaron de ventilación mecánica a cánula nasal, otros no tenían que nada, también hay que ver. Entonces, el protocolo de plasma es este.
donde es muy fácil, y esto es una medida que para países nuestros, pues se puede hacer una investigación, se hace una randomización de un paciente 1 a 1, uno recibe plasma y el otro no, plasma con anticuerpos y el otro no, donde se puede recolectar para ver si esto ayuda. Son una colección de 450 a 600 mililitros, es una féresis y después se busca la compatibilidad ABO y se transfunde. Entonces la otra parte es la inmodulación, o sea, los sistemas inmunes. O sea, hemos hablado de la parte antiviral, la parte que va a proteger contra los anticuerpos, y está esa parte donde empieza la tormenta de citoquinas alteradas, donde hay un aumento de interleucina 6, es cuando vemos que el dímero D sube, vemos que la proteína C reactiva va subiendo. Entonces se puede hacer un inhibidor interleucina 6 o el nuevo que acaba de salir que se llama baricitinib. También, por ejemplo, se ha visto de la colchicina. Hay 2 estudios que vienen de la Universidad de Manitoba de Canadá, que se llama COL-COVID, que están viendo colchicina, que empiezan al principio y se sigue. Un estudio va a enrolar, va a tener un reclutamiento de 7,000. Yo todavía no sé cómo van a conseguir 7,000, pero eso es lo que quieren. Que van a usar la colchicina y se cree que es inhibidor de la interleucina 1B. Si se dan cuenta, mucho de esto es lo que usamos nosotros para enfermedades autoinmunes y los reumatólogos son los que están más complejos con esto. Entonces la interleucina 6 aumenta el proceso. Este es el protocolo italiano que estamos usando en un estudio llamado COBATA. El criterio de exclusión es si está trasplante, diverticulitis, sepsis, plaquetas. Se da, un compañero mío dice que les está dando interleucina 6 y los pacientes dan la vuelta y no sé, o sea, se está haciendo bajo un uso que llamamos compassionate. Y el baricitinib, que es el que le estaba hablando, es el JAK1, que se cree que puede ser el virus SARS-CoV-2, se une al receptor AC2 y causa el daño. Entonces eso va a causar una inflamación que va a ser estimulada por el JAK y eso el baricitinib lo va a inhibir. Entonces ya el Adaptive acaba de terminar de hacer su reclutamiento de 975 pacientes y se va a mudar para la fase 2 o la segunda etapa. Y aquí creo yo que este estudio parece mejor. Son 4 grupos o 4 brazos. Un brazo placebo, un brazo de remdesivir, un brazo con el baricitinib y uno de combinación. A mí lo que es la combinación me interesa porque tengo el antiviral y el antiinflamatorio que me va a ayudar a sacar estos pacientes. Entonces, el placebo, pues no se hace nada, el remdesivir, pues vamos a ver si el antiviral funciona y el baricitinib si es la parte antiinflamatoria, pero el conjunto es lo mejor. Ahí está fuera de parte, pero este era del plasma convalescente, donde les hablaba de los anticuerpos y cómo actuaba contra ellos. ¿Y qué viene en el futuro? Pues vienen otros, está un inhibidor de fusión de la membrana, habíamos hablado del AC2, o sea, inhibe eso, que es el Camostat, y puede ser que tenga virus que tenga anticuerpos que vaya a causar una neutralización que puede ser también. O sea, hay varios mecanismos, además de lo que tenemos viejos que estamos y los nuevos que se están produciendo. Después hubo un poquito sobre el uso de la ivermectina. La ivermectina, como ustedes saben, es el tratamiento de estrongiloides, nos la usamos, pero el ojo que hay que tener es de que es in vitro, o sea que trabaja bien adentro del tubo de ensayo, no hay datos humanos. En un podcast de virología, la doctora que estudió la ivermectina cuando la primera se salió y es viróloga, dice no hay suficiente para que la ivermectina cause, o sea, que se traduzca de algo in vitro, de que está en el laboratorio a los humanos,
habría que hacer un ensayo piloto, pero sin eso no es recomendable. Entonces aquí es un resumen de todos los tratamientos que han habido, y este es hasta el 16 de abril. Estaba el de la China, son todos de la China, el de Singapur, el de Estados Unidos, y de estos se van a ir agregando porque hay más de 411 ensayos clínicos ahorita bajo registro de a ver qué es lo que funciona y qué no lo que funciona. Entonces, nuestra experiencia en el manejo ha sido, la experiencia de las últimas 4 semanas. Si usamos heparina de bajo peso molecular, sí quiero decir que yo soy la infectóloga que apoya a una unidad de cuidados intensivos de que es COVID positivo. Entonces, el manejo que yo les voy a presentar es realmente no tal vez el manejo que lo harían en un cama de pisos o que no esté en intensivo. Porque todos seguimos los dímeros D, tenemos marcadores inflamatorios, hacemos imágenes, la radiografía inicial, hacemos una ecografía transtorácica inicial para ver si hay hipertensión pulmonar y después se repite cada semana. Tratamos de entrar a los ensayos clínicos como el Adapter y ahorita que va a estar en la fase 2, el Cobata que es de la farmacéutica de la interleucina 6 y si no va, lo que usamos es el plasma que se puede reclutar para un ensayo clínico. Entonces, pacientes que no entran en el ensayo clínico, le hemos dado plasma y la N es de 10. Y después el uso de corticosteroides. El uso de corticosteroides ha sido controversial. No es recomendable en las fases virales, pero puede ser que se recomiende. Entonces, la Sociedad de Medicina Crítica lo ha estado recomendando para el SIRPA moderado o severo. Y viene porque Jesús Villar publicó esto en abril de este año usando la racionalidad del síndrome respiratorio. Es en la Imeduri, que son italianos, donde ellos usaron metilprednisolona, hidrocortisona, dexametasona, otra vez un estudio para ver quién mejoraba. Entonces, lo que se dieron es que no lo daríamos después que la replicación viral baje y empiece esa fase 2B, donde ya es la parte inflamatoria y ya no hay fiebre. Puede ser, para muchos de nosotros, iniciación va a depender, y lo que se está usando es el protocolo de Villar, que es la metilprednisolona en bolus, y así se vería. Tenemos nuestros marcadores inflamatorios. El paciente COVID positivo presunto ingresa al UCI con hipoxemia, un PIF menos de 300. Saca el panel de marcadores. Empezar corticosteroides, sí, los marcadores están elevados 2 veces su límite normal o requiere ventilación o el PIF está menos de 150. Se da sulomedrol 1 miligramo por kilo del peso corporal ideal de carga. Después se divide 1 miligramo por kilo diario, dividido cada 6 horas por 14 días o hasta extubación, o después de 14 días extubado para bajar paulatinamente los esteroides acá. O sea, esto es lo que vamos a hacer porque nuestros pacientes los tenemos que sacar del SIRPA y nos está tomando mucho tiempo comparado con otros lugares. Ahora, hay otras instituciones como se vieron acá, que no están usando. Por ejemplo, la Universidad de San Francisco no lo usó, en Michigan tampoco, la OMS no lo recomienda, pero la Sociedad Crítica sí. Y esto es en el Lancet que acaba de salir hace unos 10 días, donde tienen al paciente del manejo crítico. ¿Qué se le va a hacer cuando intubarlo? Las intubaciones tienen que ser programadas. Es para evitar ese reflejo de tos, debe ser con anestesia, y que si se puede hacer con video, mejor para visualizar. Si no, tratar de usar lo más que se pueda y minimizar la ventilación del ambú. Inicialmente el SIRPA se maneja ya sea con los volúmenes tidales y dependiendo de esos pacientes que van de moderado a severo, pues ya cuando está en severo se hace pronación del paciente. Se prona por 8 horas a 12 horas
y se considera hacerle un bloqueo neuromuscular y como les digo, ya tenemos 5 pacientes en ECMO. Aquí dicen no usar los esteroides de rutina. Esto es lo que va a cambiar en nuestro manejo. Si usamos reemplazo renal, por ejemplo en Nueva York, que ya no habían suficientes filtros, porque estos filtros se coagulan, hacen coágulos por la coagulopatía, se hacían diálisis peritoneales, que esa es otra opción. Y ya es pasado el día 21, que sigue todavía en el intensivo, pues ya van a empezar con infecciones nosocomiales. El 20% pueden tener coinfecciones. Tuve un paciente que tuvo Aspergillus, otro paciente que cultivos eran negativos y llegó a tener un conteo de glóbulos blancos de 60,000. No salí nada, lo único, ya le había dado el meroponema y la linezolida, le agregué anfotericina liposomal y en 7 días los glóbulos blancos de 100,000 bajaron a normal. O sea, puede ser que haya tenido algo angioinvasivo, pero no podíamos estudiarlo más porque no podíamos hacer procedimiento. Entonces, después que pase todo esto, ¿qué se va a hacer con el paciente? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer en la parte de pública? Y es la vigilancia epidemiológica activa y pasiva. Y esta vigilancia epidemiológica va a durar meses y años, porque hasta que no haya una vacuna y no tengamos una buena terapia para darle a los pacientes, hay que estar siempre haciendo la vigilancia. Ahí están las pruebas asintomáticas, o sea, este periodo de incubación por esa fase silente que hay. Hay que hacer el monitoreo de contactos y el aislamiento. Inicio de tratamientos y después quitar el aislamiento, y hay pacientes que pueden ser que la prueba sea todavía positiva porque uno está detectando pequeñas partículas del virus. Esto salió en el Annals de Medicina Interna, se volvió a poner la bibliografía acá, donde ellos estaban viendo cuándo se pudiera hacer, por ejemplo, la prueba del PCR. Si lo usábamos para tamizaje, hay muy poco. Para diagnósticos es el estándar. Para ver si ya el paciente está en la fase convalescente, ahí no hay suficientes datos. Y les puedo decir que yo a los pacientes les hago los que tengo en el UCI, y cada semana llevo ya un paciente con 33 días y todavía sigue la prueba positiva. Para parte epidemiológica tampoco, porque el PCR solo nos dice en ese momento si hay virus, pero no nos dice cuánto virus hay o cuándo lo tuvo. El Abbott que salió es para tener como comparable o un estándar de referencia. Después, lo ideal sería tener un antígeno, porque nos va a decir si ha tenido la enfermedad, o sea, si se está diagnosticando, y podemos usarlo para vigilancia epidemiológica. Y después viene la serología. Hay muchas serologías que están ahí, y para el tamizaje pueden tener falsos negativos en la parte temprana porque la sensibilidad es del 50 al 60%. Diagnósticos sintomáticos puede ser que dé falsos negativos. Para la parte de convalescencia, realmente no sabemos si tuvo o no, pero lo que sí nos ayuda es para ver la vigilancia epidemiológica y para ver si la población ha tenido inmunidad. O sea que la pregunta que hacen todo el tiempo es ¿qué vamos a hacer ahora que vamos a reempezar a abrir los lugares? O sea, por ejemplo, aquí en Texas, que ya llegamos al pico, entre 2 semanas van a empezar porque sería semana 6. ¿Cómo sabemos que esos pacientes no están? Y lo mejor va a ser este monitoreo constante y las pruebas asintomáticas y la vigilancia epidemiológica. Estos es todos los PCRs que se han dado desde el 4 de febrero hasta el 3 de abril, y son un montón, y hay los que están autorizados para hacer. Nosotros estamos usando el GeneXpert que nos ayudó, el que estábamos usando antes, que era el laboratorio comercial, tomaba 5 a 7 días que viniera, después bajaron a 3 a 4 días, y ahora con el Cepheid, que es el GeneXpert, podemos hacer 50 pruebas cada 8 horas, o sea que nos dan 150 pruebas al día para el hospital. Pero todavía sí, para la población de 6 millones de habitantes de Houston no es suficiente.
Entonces, lo otro es el tamizaje serológico. Las pruebas que están allá son policlonales, o sea que detectan varias proteínas en esos receptores. Nosotros no queremos que sea policlonal porque esos receptores del coronavirus, las espigas, son iguales que los otros coronavirus que hemos visto. Entonces pueden dar falsos positivos y falsos negativos. Lo más importante es buscar uno que sea monoclonal, o sea que vea la IgG3 y eso nos da una visualización y podemos. Pero hay otros virus que pueden contaminar, como el dengue, chikungunya, el hantavirus y el alfa. O sea nosotros en nuestros países tenemos dengue, tenemos chikungunya, tenemos hanta y tenemos los alfa coronavirus que nos pueden inhibir. O sea que la manera de ir es usar una detección de ELISA, que sea monoclonal. Estos son los diferentes estudios. Este es el de la BD, que es el que se ve un poquito más prometedor. Este es el de la Abbott. La Abbott puede hacerlo, pero que hace cada 10 minutos, pero solo puede hacer una prueba cada 10 minutos. O sea que tampoco nos ayuda, ¿verdad? ¿Quién hacerle las pruebas serológicas? Pues determinar la presencia y si hay una inmunidad protectora, especialmente en los trabajadores de salud, que si pueden regresar efectivamente a su trabajo. Puede ser evaluación para las vacunas si funcionan. Estudiar una seroprevalencia y lo que se necesita es aumentar la sensibilidad del diagnóstico. Entonces, los puntos claves es de que esta pandemia es que demuestra el papel esencial de tener un buen diagnóstico, además de un buen tratamiento, los ensayos moleculares de laboratorios para detectar el SARS-CoV-2, hay que tener un sentido de referencia, tienen que estar emergiendo rápidamente, pero al emerger rápidamente también nos está haciendo que las pruebas no sean específicas y no sean validadas. Entonces van a ver que están vendiendo mucho, pero no sabemos si están validadas para buscar, ¿verdad? Lo que se quiere hacer es de que si uno puede desplegar esto, pues se previenen las epidemias. Y hay que seguir todavía la parte esencial de salud pública, que es el distanciamiento, el uso de mascarillas, el lavado de manos, porque desafortunadamente este virus va a estar con nosotros por largo. Entonces ya estamos viendo que va a pasar en octubre, noviembre, y se cree que estas medidas de lo que va a ser lo nuevo normal va a durar por lo menos los próximos 2 años. Con eso, muchas gracias. Muchas gracias, Laila, por tu presentación, excelente como siempre. Doctor Falcón. Hola, buenas noches. Buenas noches a los que están participando a través de Facebook Live. Buenas noches, doctora Laila. Buenas noches, Jesús. Doctor. Igual. Bien. Excelente, fantástica la presentación. Vamos a ir pasando un poco las preguntas de las personas que fueron interactuando a través del Facebook, a través de los colegas que están acompañándonos por este canal. Le cedo la palabra a la doctora Estela si quiere empezar, si tiene alguna consulta que pudo captar de los participantes o una pregunta suya. Una de las preguntas que nos gustaría saber es, una vez que el paciente con COVID que estuvo internado en sala, si el paciente estuvo internado en sala y fue dado de alta, ¿cuánto tiempo después debe seguir en aislamiento? Idealmente uno quisiera tener una prueba negativa, pero la experiencia es de que no nos dan las pruebas negativas tan rápido. Entonces, si el paciente está estable, no depende de oxígeno, lo mandamos a su casa y usamos la regla 7-3. La regla 7-3 es que 7 días después del último síntoma o 3 días después de la fiebre. Gracias, doctora. Doctor Hugo Celauro, buenas noches.
Buenas noches, Laila, como siempre, impecable tu presentación. Muchísimas gracias por apoyarnos en esto y por compartir tanta experiencia valiosísima que estás teniendo allá con los pacientes. Mi pregunta va destinada a lo siguiente. Hay dos trabajos relativamente grandes de autopsias realizadas en pacientes con coronavirus, el trabajo italiano y el trabajo que se publicó en el New England de New Orleans. La diferencia principal aparentemente entre los dos trabajos es que el trabajo italiano habla mucho del efecto de trombosis como causa de muerte en los pacientes de terapia intensiva, mientras que el trabajo que se presentó en el New England Journal habla más de un efecto lesivo del virus en sí con escaso componente de trombosis. Considerando que la trombosis está manifestada debido al aumento de la ferritina, al aumento del dímero D y compañía, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál nos serviría más para guía de tratamiento? ¿Hay tanta trombosis como dicen los italianos o hay más daño mecánico del virus como dicen los americanos? Voy a ver si puedo jalar la presentación acá un momentito para poner las slides de esa. Lo que le voy a decir es de que lo que hemos aprendido es que este virus se maneja un poquito diferente de lugar a lugar. Inclusive ahora pues vemos que hay una mayor afectación de los pacientes que son de bajos escasos recursos, afroamericanos igual que latinos. Entonces, no es uno ni el otro, son los dos. Y es esta coagulopatía asociada al COVID-19. O sea, se ha reconocido este manejo. Nosotros lo otro que va a salir, o sea, lo acabamos de mandar al JAMA, es ver cómo está la formación del coágulo, viendo ¿cómo se llama? El TEG, que es la manera de la elastografía del trombo, o sea, que tan bueno era el trombo o no, y lo que hemos visto acá va mucho con la parte italiana de la microembolia que tenemos. Además de eso, los pacientes pueden presentarse con proteinuria y hematuria y lo que tienen es una microangiopatía, o sea, no es que estén secos, o sea, esta es una reacción, no es un ATN, o sea, una necrosis tubular aguda, sino es más un daño hacia el glomérulo. O sea que se ve en la microangiopatía y se ve en la parte. Entonces, si vemos en esta diapositiva el dímero D, protrombina y las plaquetas, si está el dímero D elevado y vemos en pacientes que están arriba del 30, el PT está prolongado, plaquetas de 100.000 que generan fibrinógeno, se admite y ahí se le empieza con la terapia de heparina molecular. Ahora, en pacientes que están un poco más graves, donde está elevado, protontrombina es normal, plaquetas normales, se admite y se monitorea. Lo que pasa es de que estas microembolias causan estos shunts en el pulmón y hace que se aumente la presión de la arteria pulmonar, dándonos una hipertensión pulmonar secundaria. Y en estos pacientes nosotros estamos usando un antihipertensivo contra el Flolan para que no para bajar la presión de la arteria pulmonar, e inclusive en unos pacientes pues ya se usa el Viagra, o sea el Flolan es el epoprostenol, que lo usamos como una prostaciclina, un análogo para poder bajar eso. Entonces, el problema es de que cada lugar estamos viendo que es diferente. O sea, los italianos y los chinos nos dijeron que solo eran adultos y después llegó a Nueva York y hay un montón de jóvenes. Mi paciente más joven acá es 22 años y mi paciente más viejo es de 88. O sea que esta enfermedad va cambiando un poquito y vamos aprendiendo un poquito más de ella. Por eso, digamos, en el protocolo que vamos a usar para nuestros intensivos, sí vamos a usar bastante heparina o ponerlos con heparina molecular de bajo peso.
Doctor Edgar, buenas noches. Buenas noches. Adelante, doctor. ¿Tiene consultas? Sí, estoy viendo que están preguntando con mucha intensidad los que están participando si existe, doctora, en su experiencia o algún reporte, la posibilidad de una reinfección. No, la posibilidad de reinfección es poco probable porque uno crea los anticuerpos. Lo que pasa es que estamos usando el PCR y eso lo que está agarrando son las partículas del virus. El PCR no nos está diciendo si tenemos infección activa o no activa. Lo ideal sería tener una carga viral o un antígeno donde sube el antígeno y baja el antígeno dependiendo de eso. Y hay muchos, se ha suscitado mucho porque sí sé que obviamente se ve a donde salen, por ejemplo, en Corea volvió a reinfectar o aquí estaban en cuarentena y el tercer PCR salió positivo. Pero no es que la paciente tenga, o sea, cuando uno ve los marcadores y eso, por eso usar los marcadores, la mejor manera es saber si el paciente va en descenso de la enfermedad. Y esta enfermedad dura de 0 a 21 días. Excelente, doctora. Gracias por la aclaración. Bien, me toca un poco preguntar a mí. ¿Cómo describió usted en el caso clínico que nos presentó? Básicamente usted no usó ningún antiviral, ni hidroxicloroquina, ni cloroquina, ni acitromicina, ni nada. Y sabiendo un poco que el alto porcentaje de estos pacientes van a ir bien. Y nosotros tenemos en nuestros protocolos de actuación acá a nivel estatal el uso de la cloroquina, de la hidroxicloroquina, del lopinavir, ritonavir en algunas circunstancias. Nos deja un poco la duda para dónde tiramos, cuál es la situación real de esta infección ahora mismo, para dónde vamos bien con este tratamiento. Si bien existe esa necesidad de algo, hay que darle. Sí. Gracias, doctor Jesús. Es difícil, o sea, yo lo veo con mis colegas, o sea, están haciendo cosas como que les, o sea, tengo un grupo, creo que a 45 minutos, que están haciendo 1 gramo de vitamina C 2 veces al día, más zinc, hidroxicloroquina, citro y creo que hasta budo. Lo que hay que hacer es ver los ensayos clínicos. Y yo soy de la opinión, y esto es, o sea, no solo yo, sino hay otra gente, pero mi opinión, si la hidroxicloroquina funciona, no tendríamos 500,000 de muertes. O sea, si la hidroxicloroquina funciona, no hubiéramos visto lo que era devastador hasta ahorita esta enfermedad en Italia, en España, en China, porque todos ellos han recibido hidroxicloroquina. Los protocolos que se sacaron tempranos en muchos de nuestros países eran porque eran protocolos que estaban circulando. O sea, todos los protocolos académicos acá tienen hidroxicloroquina. Hay 2 que no tienen. Uno en la Universidad de San Francisco y la otra en la Universidad de Nebraska. Y el grupo nuestro, que es el grupo académico, decidimos no hacerlo. Inclusive es la primera vez que yo he prohibido el uso de un medicamento a mis adscritos, ¿verdad? Porque no hay, y la parte de que estaban usando dosis muy altas con lo que pasó en Brasil. Vamos a saber más y todo, pero igual que el Caletra, el Lopinavir, ritonavir, la evidencia no está ahí, o sea, se necesita combinado con algo más. Entonces, el no hacer nada es algo muy difícil. Uno por naturaleza humana, porque uno siempre quiere hacer, y el otro como médico. Uno quiere que la persona salga, que no se muera, que no le pase nada. Uno va a hacer una intervención, es la parte de la emoción.
O sea, nosotros no tratamos al paciente con emoción, o sea, tenemos empatía, pero no es por emoción que prescribimos el inhibidor ECA o la metformina, pero la prescribimos porque hay evidencia detrás de eso que va a funcionar y ese paciente va a mejorar. Hay pacientes que han tenido problemas neuropsiquiátricos, hay otros pacientes que han tenido ataques cardíacos. Entonces es muy difícil cuando tomar una postura cuando todo el mundo lo está haciendo. Y eso es lo que hemos hecho acá. Hemos tomado la postura de que vamos a hacer los ensayos y sabemos que esto no funciona, pues. Ok, fantástico. Doctora Estela. Sí, doctora Laila, una pregunta de la audiencia. ¿Qué opina de la profilaxis con hidroxicloroquina del personal sanitario? Yo creo que si la hidroxicloroquina va a tener una manera de usarse, va a ser en la post-exposición. Y eso no son 5 días, ¿verdad? Es 400 y después 200, 200, 200 por 5 días. Hay estudios, o sea, está el estudio este que va a salir, o sea, que está enrolando y creo yo que esa va a ser la manera de saber. Y hace sentido, ¿por qué? Porque inhibe, o sea, si yo estoy enfrente de alguien que tiene COVID y me tose, y yo inspiro, yo tomo la profilaxis, yo lo que voy a prevenir es de que el virus se una al receptor AC2 y use la parte de la lisozima y lo acidifique. Entonces, en ese caso yo creo que va a funcionar. Gracias, doctora. Doctor Hugo. Laila, una pregunta que ha surgido también en el auditorio es si, y esto viene a colación de que hubo información muy variada con respecto al paciente 0 de Italia que había sido dado de alta y se había reinfectado. ¿Existe realmente, hay un caso en Japón también, existe realmente la posibilidad de reinfección o a la fecha tenemos la certeza de que hay inmunidad? La inmunidad pasa y a uno empieza a crear anticuerpos a los 7 días y termina de crear anticuerpos a los 28 días. A los 14 días uno tiene anticuerpos al 95%. Entonces, es lo mismo que pasó cuando habían hablado del paciente 0 de Alemania que estaba asintomático, y lo que ahora sabemos de esta enfermedad es que hay una fase silenciosa donde puede empezar y puede ser transmitible, ¿verdad? Y por ejemplo pasó aquí también un paciente que venía del Diamond Princess, hicieron 2 pruebas y la tercera salió positiva, pero los pacientes no presentan síntomas de eso, o sea, es una prueba que sale. Cuando yo he hablado con los inmunólogos y los virólogos, aquí el doctor Piedra, no es posible que pase eso por la manera de cómo nuestro sistema inmune es. Pero inclusive si vamos a algo que hacemos tanto todos los días, es la influenza. El nasofaringio de la influenza puede retornarse y volver positivo a pesar que ha sido negativo. Y eso solo nos dice que tan poco validada está la prueba. La prueba tiene muchos falsos negativos, o sea, tiene una sensibilidad del 60 al 75%. Y el falsos positivos tiene una especificidad de solo del 80%. O sea, que ese 20% que nos puede dar un falso positivo, y ese falso positivo se traduce a que hay una reinfección. Claro, gracias, Laila. Doctor Edgar. Sí. Están preguntando con mucha insistencia también, doctora, el uso de los esteroides, ¿verdad? Si podíamos aclarar un poco esa parte, en qué momento en su experiencia empiezan a usar el uso de esteroides. Déjenme saber. Voy a jalar uno de los datos que tengo acá.
Entonces, o sea, este paciente nos vino, el paciente Saldana, nos vino a nosotros el 329 de otro lugar. Ya le habían dado hidroxicloroquina por esos días. Van a ver acá el 3 de abril que la PCR ha subido del 29 a 39. La LDA, la deshidrogenasa estaba en 1209 y el dímero D estaba en 20. El día siguiente, aquí en esta fecha, porque la proteína C reactiva está elevada, se le da los esteroides, los cuales se continúan y se quitan a 4 días después, y pueden ver que bajaron los niveles, pero una vez que se lo quitamos, volvieron a subir. Y se continuaron los esteroides y van a ver cómo la PCR va en descenso, igual que la ferritina. Y finalmente, una vez que le quitamos el ECMO, pues ya el dímero D se normalizó, y eso tiene que ver con los circuitos. En la parte de la presentación, es el protocolo que vamos a utilizar acá. Cuando vamos a ver si ingresa a la UCI con hipoxia, se hacen los marcadores. Si los biomarcadores están elevados 2 veces su límite normal y el PIF está abajo de 150 o requieren apoyo ventilatorio, vamos a empezar los esteroides. Y que esté en esa fase 2B, o sea, en la fase de aquí, a donde la respuesta viral ha disminuido, o sea, ya viene la viremia para abajo, pero la respuesta inflamatoria empieza a subir. Entonces, es realmente donde uno empieza a ver los marcadores que van para arriba. Ya el paciente ya no está haciendo fiebre, pero puede tener problemas respiratorios. Aquí está la hipoxia ya considerable. Y empieza a subir los marcadores inflamatorios. Aquí es el momento que nosotros hemos decidido, igual que la Sociedad de Medicina Crítica, de dar esteroides. Si no se pueden dar esteroides, este sería el punto ideal para dar la interleucina 6 o dar el baricitinib o la interleucina 17 o el eclusumab, lo que sea para parar esta respuesta inflamatoria. No sé si eso ayuda a la explicación un poquito. Sí, doctora, quedó muy claro el momento de iniciar son los pacientes complicados, que hay parámetros respiratorios, ¿verdad?, que van a entrar a cuidados intensivos. Sí, quedó claro, doctora. Sí. Gracias. De nada. Bien, doctora, quiero plantearle un par de escenarios. Sobre la anticoagulación, más bien. ¿Cuándo decidir una anticoagulación plena? Probablemente cuando uno tenga diagnóstico certero de que hay un fenómeno trombótico, y hasta cuándo mantener una dosis profiláctica. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en cuanto a eso? Seguimos el dímero D, el tiempo de protrombina y las pruebas de estas del trombo, de la formación del trombo. Entonces, el paciente tenemos 2 casos. Están los pacientes que entran a extracorpóreos y esos ya van con heparina, porque obviamente no hay que heparinizar la sangre que entra y que sale. Esos son los más fáciles. Paciente que el dímero D vaya arriba de 20, o sea nuestro límite tope, las plaquetas se quedan igual, o sea, no han bajado. El fibrinógeno va disminuyendo y el PT ha quedado normal. Ahí es el momento que cambiamos a lo que es heparina ya en titulación. O sea,
a dosis coagulante. Dosis coagulante, sí. Pacientes que tienen efectos, o sea, que tienen infartos, como la señora que presenté, ¿verdad? Ok. Doctora Estela. Sí. Me preguntan sobre si los pacientes con lupus que ya toman hidroxicloroquina y se contagian con COVID tienen una evolución diferente al paciente que no toma hidroxicloroquina previamente. Y otra pregunta que están poniendo mucho es si la ivermectina se podría usar en forma profiláctica para el personal sanitario o cualquier otra persona que tiene un contacto con un paciente COVID. Los pacientes con lupus que están en hidroxicloroquina se comportan como cualquier otro paciente. En la experiencia en Colorado, donde sé que hay varios, los pacientes no les han ido muy bien. Los pacientes que salen mejor son los que tienen nefropatía lúpica y eso es lo que estamos viendo en pacientes y es, como digo, es experiencia, hay que ver los datos de que por qué los pacientes con enfermedad renal crónica tienden a salir mejor que los pacientes que no. Por eso también les digo que si la hidroxicloroquina funcionara, no tendríamos pacientes con lupus que están ahí. Ahorita tengo una paciente que estaba en prednisona, hidroxicloroquina y Cellcept, que es el MMF, que está bastante mal, pues. O sea, ellos siguen el curso como cualquier otro paciente, ¿verdad? Ahora, con el uso de la ivermectina no hay datos. Es in vitro, es adentro de un tubito de ensayo y la gente está agarrando lo que está dentro del tubito de ensayo a ponerlo a un humano. Las dosis de ivermectina que se quieren dar son muy altas. No hay ningún ensayo clínico ni una evidencia. De parte cuando la manera de seguir esto científicamente es cuando funciona in vitro, se pasa a un animal y del animal después se hacen experimentos en los humanos. Y lo mismo que hemos hablado, es esa parte de la ansiedad de tratar de buscar algo para que yo no me contagie y entonces busco cualquier cosa, ¿verdad? Lo mejor es realmente para el personal de salud, es el lavado de manos, el tener bien cubierta la boca, usar las mascarillas, limpiar las superficies y mantener el distanciamiento. O sea, yo no tomo nada y me paso metido en una unidad todo el día, ¿verdad? Y toco madera que no me pase nada, pero yo tengo mis cuidados y sé que eso va a funcionar, ¿verdad? Entonces, doctora, con la ivermectina todo, o sea, el estudio es in vitro, todavía nada en vivo, solamente para cerrar. Y los pacientes lúpicos que toman hidroxicloroquina no hay diferencia en su evolución. O sea, correcto, que pueden ser tan graves como cualquier otro paciente. Hay duda con respecto a la evolución los que tienen afectación renal, que no se sabe por qué evolucionan mejor. Así es. Gracias, doctora. Laila, me turno. Sí, acá. Doctor. Se nota que estamos ansiosos, ¿verdad? No, está bien, Laila, está bien. Hay una inquietud también importante en el personal médico sobre el tema de la desinfección. Así como hablaste de la desinfección, que el tiempo que lleva a desinfectar los tomógrafos, ¿cuál sería el procedimiento o el desinfectante más utilizado, ya sea en tomografía, los respiradores, las ambulancias de traslado donde se verifica que fue un paciente con COVID, cualquier lugar del hospital? ¿Todo se desinfecta igual? ¿Es todo agua y jabón, hipoclorito y alcohol al 70? ¿O existen protocolos diferentes de desinfección dependiendo de qué es lo que se está limpiando? No, o sea, todavía el agua y jabón funcionan. Este virus tiene una capa lipídica, una capa de grasa que hace que se quede en las superficies. Por eso el agua y jabón funciona. Por eso el alcohol al 70% y el hipoclorito funciona.
Lo que queremos es de que las áreas que son más contagiosas pues se limpien y siempre se queden ahí. En el JAMA salió la parte de cuánto tiempo se quedan en las superficies. Hay ciertas superficies que son más lisas, que tienden a tener más porque es la parte de lípido que queda. Hay las superficies rugosas, parece tener menos. También salió el estudio de la Universidad de Nebraska en la unidad de contención de COVID, que en el aire puede quedarse el aerosol por un par de 2 a 3 horas, dijeron 3 horas. O sea, está todo eso, ¿a qué se traduce que realmente nos contagie? Yo lo que creo es de que tienen que tener una buena desinfección de la sala, ya sea que sea con agua y jabón o con hipoclorito o con el alcohol. Nosotros tenemos usamos un hipoclorito que limpia y hay que dejarlo secar durante 1 minuto y con eso limpia las superficies, ¿verdad? Y así como te pregunté eso, hay otra cosa que salió mucho en el grupo, que es si existe alguna manera de que pueda protegerse la gente con dosis alta de vitamina C o vitamina D o algún otro medicamento o vitamina que esté circulando ya en el mercado. Lo mejor para prevenir es de que sí sabemos que los pacientes que no tienen la diabetes está mal controlada, la hipertensión, obesidad, son los pacientes que van a ser más afectados. La parte de la obesidad, una parte es por el síndrome hipercapno-hipoxia, o sea, cuesta mucho ventilar al paciente. La vitamina C es interesante porque hay lugares aquí que están dando 1 gramo 2 veces al día. Lo que pasa es de que el cuerpo solo absorbe 500 miligramos y los otros 1500 miligramos se van en la orina. O sea que ellos pueden tomar la vitamina C y no va a ser de nada porque no se va a retener. Ahora hay que tener cuidado porque puede ser que la gente se intoxique, ¿verdad? La vitamina D es interesante porque la vitamina D se ha unido mucho a la inmunidad. Han salido fotos que en 1918 sacaban a los pacientes a tomar sol y se sentían mejor. Todos tenemos deficiencia de vitamina D porque pasamos mucho tiempo adentro de la casa. Yo no iría a tomar más de lo que se recomienda. Y aquí puedo hacer una anécdota. Mi mamá, que tenía que tomar su vitamina D, ella pensó que si se la tenía que tomar semanal, se la estaba tomando todos los días. Entonces se intoxicó y empezó con hipertensión, calambres, yo no sé qué otras vainas, y me enteré que era porque... Qué bárbaro. Sí. Entonces, si hay que tomarla, si uno tiene niveles bajos de vitamina D, entonces hay que tomar la vitamina D. Pero si uno está bien, pues no hay que hacer nada más. Hay que tener cuidado con los remedios caseros. Aquí había un remedio de que se estaban inyectando plata. O sea, se inyectan el argenio, o sea, la plata, sí. y después tienen intoxicación y se ponen de color azul y cosas así, ¿verdad? Está hermoso. Pitufos quedan. Quedan pitufitos, quedan muy bien para el día para el Halloween. Gracias, Laila. Doctora Laila, ahora es mi turno. Están insistiendo mucho colegas que son geriatras y otros infectólogos también, ¿verdad? En cuanto al uso de la hidroxicloroquina, ¿verdad? En pacientes mayores de 60 años con comorbilidades, ¿verdad? En el adulto mayor en general, ¿verdad? Su opinión al respecto, ¿verdad? O si es razonable. Sí, esta pregunta me la hizo el jefe de geriatría la semana pasada, el sábado, de que qué hacíamos con los pacientes que estaban expuestos, ¿verdad? Uno es, hay que tener cuidado, o sea, la hidroxicloroquina tiene efectos secundarios, puede interactuar con otros medicamentos. En este momento no hay suficiente evidencia para que uno la esté dando a los pacientes sin tener problemas o consecuencias. Lo mismo, ¿verdad? Es hacer no daño. Y yo sé que eso es difícil y la gente quiere usarlo. Entonces, hablando con los geriatras,
Una era qué podíamos hacer para los pacientes de ahí. Está la parte de la exposición, que es el estudio que se está haciendo ahorita, que hay que ver. Y como todo estudio hay que esperar los resultados. Hay una frase en latín que se llama festiva lentis. Y festiva lentis es de que a veces no hay que hacer las cosas muy rápidos porque va a hacer que todo se haga más despacio. Entonces quiere decir que uno tiene que estudiar, verlo paulatinamente y no reaccionar por tratar o por tener presión, sino hacerlo todavía basado en la evidencia. Y la evidencia ahorita para el uso de hidroxicloroquina cada día se está volviendo menor. Excelente. Y aquí vivo con un presidente que acaba de mandar 20 millones de pastillas de que habían tenido y que las quiere repartir a todo el mundo, ¿verdad? Bien, doctora, cumplo en pasarle saludos desde la doctora Juárez, desde hacia su hemisferio. Bueno, que diga la doctora Juárez que ella explica la coagulopatía, si está ahí, mejor que lo explique ella, yo no soy hematóloga. Bien, una consulta también de la gente que está participando, doctora. ¿Cuál es el momento exacto para sacar plasma de estos pacientes convalecientes? O sea, ¿cuáles son los pacientes candidatos? Ok, para eso vamos a bajar aquí un momentito, ¿no? Es cuando el paciente tiene que tener una prueba negativa, ¿verdad? Tiene que tener aquí para la colección del plasma, tiene que tener una historia de COVID, que haya tenido ya sea una infección o un examen positivo para el SARS-CoV-2, ¿verdad? 14 días después de resolución de los síntomas, ¿verdad? Entonces, me da hoy, yo espero 14 días. Parte del tamizaje predonación es ver que no tenga ninguna enfermedad activa, que está sin fiebre, que no ha tenido dolor de garganta, tos, falta de aire en los últimos 14 días. Tener una prueba del SARS-CoV-2 negativa nasofaringia. O si se hace la prueba de la sangre, que no se hace aquí, pero sería nasofaringia. Y se pone el suero en un separador para buscar los anticuerpos. Como a veces los anticuerpos es difícil, queremos tener una titulación arriba de 320, lo que estamos haciendo es que le preguntamos, nos dice el paciente, pues yo tuve esto, aquí está mi prueba positiva, no he tenido síntomas en 14 días, hacemos una féresis y hacemos la colección le sacamos entre 450 a 600 mililitros de plasma, el cual después se congela, ¿verdad? Y por supuesto hay que hacerle las pruebas al donante, o sea, hay que hacer el VIH, las hepatitis y todo eso para no tener ninguna infección. Y después la transfusión se hace compatibilidad del ABO. Y el pase de la transfusión es como pasar plasma a cualquier paciente y siempre hay que ver que no tenga reacción a la transfusión, que no le dé trali, que no tenga enfermedad del suero y cosas así. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, yo me despido, doctora, de usted y de todas las personas que estuvieron interactuando. Muchísimas gracias. Doctora Estela, le cedo la palabra. Sí, Laila, la última pregunta para cerrar lastimosamente hermosa disertación y aprendimos mucho otra vez de esta enfermedad. Y para cerrar la pregunta, la hidroxicloroquina se usa desde hace mucho tiempo y por tiempo prolongado en lúpicos y en pacientes con artritis reumatoidea, y no se han visto efectos colaterales. ¿Cómo es que por corto tiempo se vio tantos efectos adversos si se usan en igual dosis? Hay una dosis de carga que se está usando para la hidroxicloroquina. En el estudio el estudio francés se usó 600 miligramos de carga y después seguido con 400.
la dosis de cloroquina, que no fue hidroxicloroquina, sino fue cloroquina en Brasil, fue casi de 1000 miligramos 2 veces al día, o sea que son niveles mucho más altos. Lo otro es de que la hidroxicloroquina tiene una vida media de 55 horas. Entonces puede ser una acumulación, uno lo va dando paulatinamente al paciente. Puede ser que tenga otras interacciones, pero sí lo hemos visto, o sea, los pacientes que ya vienen que le han dado hidroxicloroquina y la acitromicina, vemos la prolongación del QTc, clarito. Bueno, gracias doctora Laila, a pesar de que tenemos aún todavía muchas dudas, creo que en breve plazo estaremos otra vez dialogando y compartiendo experiencias contigo. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y de todo el personal de nuestro país, te agradecemos muchísimo que nos haya brindado tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Estela. Y muchas gracias al laboratorio FAPASA que nos ha permitido también esta noche esta presentación con Laila, que es una capa. Muchas gracias. Para mí siempre es un placer apoyarlos a ustedes, y como les digo, es una enfermedad fascinante, y estaba viendo mis diapositivas de febrero y las diapositivas de ahora y han cambiado un montón, porque antes la coagulopatía no sabíamos mucho, ahora sí, ahora por ejemplo ya tenemos el problema de las embarazadas, de los niños, cosas que no se habían aprendido antes. Entonces yo creo que una vez esto pase vamos a saber más, y creo yo que sí va a haber una parte genética que va a afectar de una forma u otra, por viendo los grupos de cómo se ha ido manifestando en los diferentes países. Bueno, muchas gracias. Chao.